Muy buenos días, hermanos. Es un gusto volvernos a encontrar, así sea a través de esta pantalla. Para los que no nos conocen, somos el pastor John Jairo González, soy su esposa Cielo Escobar, somos pastores de la Iglesia Internacional de Adoración. Estamos ubicados en el barrio Puente Largo de Bogotá. Y hoy quiero preguntar, ¿muestras tú a los demás el amor de Cristo? En Mateo 22, 36, 39 leemos: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un intérprete de la ley le preguntó a Jesús cuál era el principal mandamiento, y él le respondió que amara a Dios sobre todas las cosas, y después que el segundo mandamiento era semejante, es decir, tan importante como el primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Dios es de suma importancia que nos amemos los unos a los otros, tan importante como que le amemos a Él. De hecho, el fundamento básico de la vida cristiana consiste en amar a Dios y al prójimo. Si no actuamos de esta manera, algo anda mal. Y la Biblia nos llama mentirosos. Así dice Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El Espíritu Santo pone el amor de Dios en nuestros corazones. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una vez que este amor ha sido derramado en nuestros corazones, deliberadamente comenzamos a identificarnos con los intereses y propósitos de Cristo en la vida de otros. El resultado obvio de este proceso es decir, el deseo de obedecer los mandamientos de Jesús. Y el Señor nos manda a que nos amemos. Dice Juan, por ejemplo, en 13:34-35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais el amor de los unos con los otros. Es decir, el carácter de Jesús se manifiesta en nuestras vidas por medio del amor que mostramos a los demás. Y todos a nuestro alrededor serán impactados con nuestro testimonio. Después de su conversión en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9 leemos cómo Pablo fue un hombre santo, entregado totalmente al servicio del Señor, y por donde quiera que iba compartía con todos el amor que el Espíritu Santo había puesto en su corazón, que en todo momento formaba parte de sus enseñanzas. En su carta a los Efesios, por ejemplo, los exhortó a que mostraran el amor de Dios, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Deberíamos siempre seguir su ejemplo, pero muchas veces nos contentamos o nos concentramos en nosotros mismos y en nuestros problemas, lo que hace difícil que los demás puedan ver en nosotros el amor de Dios. También que luchar contra la tendencia humana a amar las cosas que nos permiten obtener beneficios materiales en lugar de amar y obedecer al Señor, así disfrutar de la paz, el gozo y el amor del Espíritu Santo. La comunión con Jesús implica más que sentarnos hoy a escuchar la palabra, es pasar un tiempo a solas con Él. Es necesario que como resultado de este tiempo devocional en nuestros corazones se produzca el deseo de mostrar la luz, la paz y el amor de Jesucristo al mundo que nos rodea. ¿Qué tan necesitado está de la gracia de Dios? A nuestro alrededor hay personas con necesidades de todo tipo. Muchas veces nuestro corazón se oprime ante tanta desgracia y sentimos lástima por ellos. Pero, ¿hemos hecho algo por mostrar el amor del Señor? No solamente debemos orar pidiendo a Dios que nos ayude, sino también debemos mostrarle el amor de Cristo ayudándolos de alguna manera. Hazte el firme propósito desde hoy, desde este momento, de obedecer al Señor, no solo mostrando su amor a los seres queridos, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros e incluso a personas que no conoces, que te encuentras hoy en la calle. Hazlo en el nombre del Señor, pues Él no va a pasar por alto, todo lo contrario, Él te recompensará. Así dice la palabra en Colosenses.
y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa, la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Padre Celestial, hoy te ruego que me ayudes a mostrar tu amor a todos los demás con hechos, no solo con palabras, que mi testimonio impacte la vida de los que me rodean y que tu nombre sea glorificado en toda mi vida. Yo te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quedamos en compañía de nuestro pastor. Quiero enviarle un saludo a la señora Estela de Prado, que está cumpliendo años hoy. Muchas bendiciones, señora Estela. Me alegra mucho que esté rodeada de todos sus hijos y de toda su familia, porque yo conozco su gente y yo sé que hoy están de fiesta. Bendiciones. Gracias, pastor. Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Creo y confío confío en el Señor que ustedes están bien. Creo que ha sido una semana de éxito y lo que viene es todavía mucho mejor, porque estamos en las manos de nuestro Padre Celestial. Y en las manos de nuestro Padre tenemos la garantía de tener las cosas que Él ha prometido a sus hijos, y somos sus hijos, y Él ha prometido todas las cosas que necesitamos para este mundo, para vivir en este mundo. Y todo es todo. Esa es una promesa del Padre que ya se desató, pero que solamente confiando en Él, creyendo en Él, teniendo la fe en Él, es que podemos recibirla. Nos apropiamos de esa palabra, la vivimos, porque ahora estamos viviendo en la realidad de Dios y no en la realidad del mundo. Y por eso el tema de hoy, porque me he podido dar cuenta, sobre todo en esta semana, me he podido dar cuenta de que la lucha de las personas que están en este camino del Señor, de aprender la palabra de Dios, conocer lo que ella dice, experimentar lo que ella dice, les ha costado un poquitico de trabajo. De hacer la transición, de vivir diferente a como siempre se ha estado viviendo, cuesta trabajo, porque el soporte es primeramente la fe, o más bien, la herramienta es la fe y el soporte es la verdad de Dios. Así que, perdón, mi querido hermano, mi querido amigo, ¿cuál es la fe que usted tiene en la palabra de Dios? ¿Realmente la cree o solo le gusta escucharla? Y si solo le gusta escucharla, pues está perdiéndose lo grandioso que es ella y no la está disfrutando. No la está disfrutando, y por eso el tema de hoy es que usted puede disfrutar la verdad, con V mayúscula, V mayúscula, la verdad. La verdad es solo una, la verdad es la que dice Dios, que la vino a traer por medio de Jesucristo, vino a desatar su gobierno, su reino, y dotó a los creyentes de su espíritu para que la palabra fuera correctamente comprendida y nos diera el poder, en el momento en que decidimos creer, de hacer esta palabra realidad en nuestras vidas. O sea, no consiste solo en nuestra fuerza, consiste en la fuerza de Dios que ahora opera en nosotros. Entonces, esta inquietud de traer este tema, por varios días la he manifestado a raíz del análisis del estado de la iglesia. Y la iglesia es cada persona que compone el cuerpo de Cristo, no es el edificio. Los edificios ahora están desocupados, no sirven de nada, simplemente son estructuras allí. Y he notado que aun cuando por causa de la situación actual del mundo, la oportunidad para la iglesia de brillar, como dice la palabra, de ser luz para este mundo, de impactar, de reflexionar sobre su papel para la humanidad, y a pesar de que muchos entienden los cambios y las oportunidades, la palabra de Dios no está siendo disfrutada. Parece que en muchos sigue siendo solamente un refrigerio la palabra de Dios, y no la razón para que sus vidas sean plenas, para que estén completos. A muchos solo les viene el recuerdo de un buen mensaje del domingo, mas no la oportunidad para desarrollar la paz, el gozo y la transformación que la verdad de Dios debería
producir en los que creen, porque eso dice la palabra. Por eso hoy traigo este mensaje, con la intención de que usted pueda ver, entender cómo disfrutar todo el tiempo esa verdad de Dios. Esa verdad que libera al alma, que hace que la persona que la oye, que escudriña en ella, que quiere realmente salir de su acostumbrada manera de vivir, pase de una vida sin emoción a una vida completa, plena, de seguridad y de armonía con el Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por tu Espíritu que nos revela tu verdad. Gracias por habernos traído, Señor, a el entendimiento de tu verdad, de tu realidad, de tu reino, y al conocimiento y a la experiencia en nosotros mismos, en nuestro propio ser, de tu verdad. Señor, solamente te pedimos, ayúdanos. Síguenos, por favor, dando claridad. Síguenos, Señor, dando la fortaleza para realmente ser valientes y dejar atrás lo que tenemos que dejar y centrarnos en nuestra nueva realidad, porque ahora vivimos en tu reino, en Cristo Jesús. Amén. Ahora, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que nosotros debemos transformarnos por medio de renovar nuestro entendimiento. O sea, tenemos que tener una nueva manera de pensar. Yo no le puedo pedir a Dios, Señor, cámbiame. Yo tengo que hacer el cambio con base en la verdad que Dios me ha enseñado, que ya está allí expresada, que ya está entendida, pero que yo no me atrevo a vivirla. ¿Cómo hacer esa renovación de la mente? Es ahí donde muchos no atinan, porque no es solamente entender lo que literalmente dice la palabra, sino hacer el ejercicio de renovación. Es decir, de hacer nuevo el entendimiento, que eso es renovar, tener nueva información para que nuestra alma, es decir, déjeme tratar de decirle que es el alma, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, se amolden a la verdad de Dios, saliendo así del molde anterior en el que toda la vida se ha vivido. El objetivo de la salvación en Cristo es entender y vivir en esa salvación que Dios Padre dispuso para toda la humanidad. O sea, no es solamente ser salvos, sino comprender lo que ella trae. Toda esta salvación trae lo que Cristo realizó en la cruz, lo que se desató para el que cree allí en la cruz, y lo que Dios como Padre está dispuesto a hacer por sus hijos, que ya hizo por sus hijos, pero que la mayoría no lo han entendido. Entonces muchos no lo han escuchado, otros la han escuchado, pero no saben en qué consiste, y otros, a pesar de entenderla, no han tenido el valor de hacer de ella su forma de vida. La importancia de la Biblia es que la palabra de Dios, esa palabra de Dios se expresa para enseñarnos a vivir conforme a lo que es bueno para nosotros, que Él preparó para el que crea. Vamos por favor al libro de Hechos, en donde vamos a encontrar cómo Dios puso a la iglesia en alto, en un lugar de supremacía. En el capítulo 2 de Hechos, encontramos que Dios hace que nazca la iglesia, llenando a todos con su Espíritu Santo. Estaban allí en aquel lugar especial, estaban todos unánimes, estaban todos esperando lo que Jesús dijo que iba a venir sobre ellos. Y vino, porque Dios siempre cumple sus promesas, y vino el Espíritu Santo. Y luego en el versículo 41 dice que así que los que recibieron su palabra, mire bien cómo es esto, recibieron su palabra, es decir, recibieron, la escucharon, entró, la aceptaron, creyeron en ella, fueron bautizados. No fueron bautizados en agua, fueron bautizados en el Espíritu.
porque a todos les llegó el Espíritu Santo. Y ya entendemos que ser bautizado en el Espíritu es ser uno con Jesucristo, es ser uno con el Padre. Y se cumple entonces la oración de Jesús, allá atrás en el capítulo 17 de Juan, donde él pedía al Padre que ellos, señalando a sus discípulos y a todos los que habríamos de creer por su palabra, fuéramos hechos, que nos hiciéramos una unidad con Él, así como ellos dos eran una unidad. Y entonces recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. El inicio fue impactante. Como 3,000 almas se añadieron a la iglesia, al cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Y además, usted avanza un poquitico allí en el capítulo 2, versículo 42, y dice lo que ellos hacían, a qué se dedicaban. En Hechos 2, 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una comunidad acostumbrada a vivir conforme a las leyes, a normas, o en otras palabras, aflicción. Porque eso era lo que ese sistema en el que ellos vivían significaba, porque desataba culpa sobre ellos. La sensación permanente era de una muerte horrenda, de una separación de Dios, y ellos querían estar en comunión con Dios, en total relación con Dios, y de saberse entonces incapaces de lograrlo porque vivían por leyes y no podían cumplirlas. Entonces esto producía en ellos una carga superior a cualquier esfuerzo que ellos pudieran realizar. Por eso nunca podían estar en la paz del Señor. Entonces, al escuchar este mensaje, que los discípulos, que los apóstoles empezaron a dejar salir, el cual ya entendían y sabían, porque el Espíritu Santo les había estado enseñando, y ese mensaje que promete salvación y que promete una vida diferente, que promete paz y que promete tantas cosas, muchos de ellos solamente se entregaron al mensaje, a la palabra dada por Dios, a quienes ellos comprendían como el Todopoderoso y como el Supremo. Y más adelante dice que cada día se añadían más y más a la iglesia del Señor por esa predicación de la palabra, de la verdad. Parece que la necesidad que tenían de escuchar un mensaje diferente y se los estaba ofreciendo el Espíritu Santo, les llevó a entender que Dios había establecido todo lo necesario a través de Jesucristo para salir de la condenación de la ley, y la recibieron. Pero además de que la recibieron, y recibieron quiere decir, la hicieron suya, no se quedaron con ella, sino que la llevaron a todos los que estaban a su alcance. Usted puede leer en el libro de Hechos que ellos después salieron por todos los pueblos y por todas las regiones y después a las naciones, predicando el Evangelio de Dios, y como dice, día a día se añadían más y más y más. Ahora, para los que estaban frente a la iglesia, en términos actuales, para el liderazgo, su prioridad era muy clara. En Hechos capítulo 6, versículo 4, dice, y nosotros, están hablando los apóstoles cuando decidieron que algunos se dedicaran a unos oficios y ellos a seguir en lo que estaban, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En Hechos 6, 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, esta era la característica de los líderes, y era la característica de toda persona que recibía el mensaje, ese mensaje que les traía plenitud. Ellos, fíjense y note, por favor, si usted es curioso, note que leyendo todos estos capítulos del libro de Hechos, fíjense que ellos no fueron promocionados en un púlpito como líderes, sino que comprendieron la necesidad
que tenían todas las personas de escuchar estas noticias nuevas y buenas, que era la reconciliación de los hombres con Dios, que Él mismo había propiciado y que había dispensado a través de Jesucristo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, no muriera eternamente y además obtuviera de Dios todos los beneficios que Dios quería dar. Allí no había un edificio, no había un letrero promocionando un lugar donde congregarse. Era la necesidad de que las personas conocieran esta verdad donde fuera que estuvieran. Ellos salieron, ellos no se quedaron encerrados. Ellos no se empeñaron en tener lujos, edificios lujosos, llenos de tecnología, con grupos musicales llenos de maestría. Ellos entendieron, hay necesidad de ir. Y eso es lo que significa iglesia, salir fuera. En primera de Tito, la primera carta a Tito, capítulo 3, versículos 14 y 15, Pablo le escribe a Tito, primera de Timoteo, le escribe a Timoteo y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, Pablo le escribe a Timoteo, que era pastor de la iglesia en Éfeso, diciéndole y exhortándolo a que la prioridad de la iglesia, el propósito de la iglesia, era exaltar, proclamar, enseñar la verdad. Y de manera específica, le dice Pablo en la segunda epístola, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, le dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora escuche esto. Usar bien la palabra de verdad es hacer como Dios dice, recibir lo que Dios dice, no darle otro matiz, no darle otro significado. Es entenderla, es usarla, es manejarse, es comportarse, es vivir conforme a la realidad en la que ya estamos ahora. Y estamos en la realidad de Dios, en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo. Esa es nuestra realidad para los que hemos creído. ¿Qué hay en el reino de Dios? Hay abundancia de todo. Aun cuando Pablo le está escribiendo al pastor, la propagación de la palabra no es exclusiva de este oficio, de los pastores. Es decir, porque se entiende o se tiene como entendido ahora y erróneamente que el pastor que debe enseñar de manera fiel, y eso es verdad, y correcta la palabra de verdad, para que todo aquel que la escuche la aplique a su vida. Ese es el oficio del pastor. Pero cuando estas personas, y si usted va y revisa el libro de Hechos, cuando surge la iglesia, cuando estas personas que han entendido, que cogen la palabra, la hacen propia, viven como ella dice, la aplican en todos los aspectos y es luchando contra su propia carne, cuando estas personas se apropian de ella y han comprendido la libertad que la palabra de Dios trae, entonces lo que hacían era que llevaban ese mensaje a los demás, pero lo hacían con compromiso, donde quiera que estuvieran, porque vivían la palabra de Dios. Ellos anunciaban todo lo que ella había producido en sus propias vidas, y entonces, entendiéndolo de esa manera, conociendo la virtud de la palabra de Dios en sus propias vidas, vendría el deseo de los que escuchan de ir y congregarse. Como dice el final de Malaquías: tú serás tierra deseable. ¿Y por qué? Una tierra deseable no es la que está enmatonada, enmontada, llena de plaga, que no produce sino rastrojo. Una tierra deseable es la que da fruto, la que produce y emana de ella abundancia,
y por eso serán llamados tierra deseable. Entonces estos varones y estas mujeres empezaron a vivir conforme a esto y llevaron este mensaje y muchos eran agregados. Ellos no promovieron, ellos no impulsaron un pastor, una congregación, un grupo musical. Ellos entendieron que la humanidad necesitaba escuchar esta maravillosa noticia y eso fue lo que hicieron. Cada uno de ellos se fueron y empezaron a decirle a los demás lo que había pasado y lo que Dios quería con toda la humanidad. Ahora, con esta introducción, que espero usted la tenga presente de aquí en adelante, entraremos en la importancia de vivir en la verdad porque la podemos disfrutar. Vaya conmigo, por favor, a la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Primera carta de Juan 5, 19 al 20. Y así dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tremenda revelación. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Déjeme, aunque hay mucho que decir de aquí, solo quiero resaltar dos verdades o tres muy importantes, por muchos desconocida o por muchos no creída, no aceptada. La primera es que cuando hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la convicción de que somos hijos de Dios porque nos ha sido dado el Espíritu Santo. Esto es una realidad que está hablando esta Escritura. Y la segunda verdad es que el mundo entero, como dice allí, está bajo el maligno. Quiere decir que todo este sistema de vida que nosotros suficientemente conocemos y del cual casi que ya ni nos asombramos, ha sido diseñado por Satanás y la humanidad lo ha ejecutado sin entender que ha sido su instrumento. A muchos les cuesta creer esto. La Biblia describe a Satanás como el gran mentiroso, el gran engañador, el padre de la mentira. Es un maestro en tergiversar la verdad de Dios y hacer que las personas procedan conforme al engaño que él les trae. El mundo entero, dice la Escritura, está bajo su sistema, y en eso es que la humanidad ha creado su vida, ha desarrollado su vida desde el tiempo de Adán y Eva, quienes permitieron que ese sistema entrara al mundo. Ahora, si esto es lo que ha abundado en el mundo, por eso es que encontramos tantos mentirosos que reproducen más mentirosos, más engañadores, más tramposos, más corruptos. El problema es que como no se ve el mundo espiritual, la gente no puede fácilmente, o a veces ni quiere, creer en lo que Dios dice, y Dios dice la verdad. Pero también es cierto, según la Escritura que acabamos de leer, que Jesucristo vino para darnos entendimiento para poder conocer al que es verdadero y su verdad, con el fin de que vivamos en la verdad y no como siempre hemos vivido. Entonces, si entendemos la verdad, no hay ninguna razón de no disfrutarla. No hay razón de seguir viviendo en la mentira y el engaño de Satanás. Y déjenme enumerarle algunas cositas que le dice Satanás a su mente. Aunque usted no quiera creer eso. Pero Satanás le dice que usted es un aburrido, que usted es un frustrado, que usted es un inútil, que usted es un
bueno para nada, que usted es un mentiroso, que usted es un ladrón, que usted es un vicioso, que usted es un borracho, que usted es un tramposo, que usted es un violador, que usted es un corrupto, que usted es un ladrón, que usted simplemente es un infiel, que usted es un fornicario, que usted es un idólatra, y usted lo cree y usted vive conforme a eso. Bueno, o a una persona que usted conozca. Esa es la mentira en la que vive el mundo. Porque Satanás se encargó de introducir eso en el mundo y de desarrollar eso en el mundo, y la gente se mueve en eso. Ahora, ¿cuál es la verdad de Dios? Que usted no tiene que vivir así. Porque Jesús en la cruz derrotó a Satanás, a su sistema, al pecado, y usted ya no tiene que vivir de esa manera. El mismo Juan, yo sé que usted es diligente y usted va a leer estas epístolas. Primera, segunda y tercera carta de Juan. El mismo Juan dirige a una señora una carta que puede ser a una mujer específica que no es identificada o a la iglesia. Lo cierto es que en estos primeros versículos de la segunda carta de Juan encontramos la palabra verdad varias veces, donde Juan se regocija porque sabe que sus hijos, los hijos de la señora, de la escogida además, están andando en la verdad. Ahí en la segunda carta de Juan, así es que empieza. Y por eso es que muchos interpretan como que él está hablando a la iglesia. La iglesia es la escogida. O sea, todo el que cree es el escogido. Y entonces el producto de la señora, los hijos de la señora, de la iglesia, están andando en la verdad de Dios. Y en la tercera carta de Juan, también hace referencia y énfasis a la verdad como la gran importancia que esta es para un creyente, para el que dice que Jesucristo es su Señor y Salvador. Para el creyente, la verdad de Dios es la posesión más importante, porque por ella llegamos a la salvación eterna, a la santificación o lavamiento de nuestros pecados por siempre. Y no porque nosotros nos esforcemos en ello, sino porque Jesús lo hizo en la cruz y creemos en lo que Él hizo en la cruz, y por eso Él nos entra en su justicia. Y como consecuencia, ya no más culpa, ya no más fatalidad, ya no más temor. Y podemos acercarnos al Padre confiadamente. Pero la falsa doctrina, la falsa enseñanza, también abundó y abunda ahora. Se ha introducido por medio de falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, que se ufanan de conocer la verdad, se aprovechan de la ignorancia de la verdad, de que las personas no la conocen, para satisfacerse en sus propios deleites, en las riquezas de este mundo. Satanás orienta a estas personas a que crean que las riquezas de este mundo es lo máximo que pueden lograr. Y por lo tanto entregan su corazón a ellas, viven para ellas, ignorando que no se pueden llevar nada. Juan está consciente de que esa falsa enseñanza se ha introducido y le advierte a la señora escogida, a la iglesia hoy, de la gravedad de escuchar lo que no es verdad. Vamos allá, segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Vuelvo y lo leo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Mire, hermano, esto es tan sencillo. Si usted sencillamente se deja seducir, deja creer
que lo malo es bueno, y le usan a Dios de por medio y a Jesús de por medio para llevarlo a aceptar el error como una verdad, entonces dice esta escritura, no yo, que si usted lo permite y no persevera en lo que Cristo le enseña, entonces usted no tiene a Cristo. Es así. Por lo tanto, usted tiene que entonces conocer la doctrina de Cristo. Y para eso nos congregamos. A propósito, nosotros nos congregamos 3 veces a la semana de manera virtual. Todavía no vamos a abrir la iglesia, el lugar físico, porque queremos ser prudentes con esto. Entonces no es cuestión de tolerar la mentira de aquellos que propagan la mentira. Es menester entonces conocer la verdad para no permitir que la mentira ronde en los pensamientos y por consiguiente las acciones. Muchas personas hoy están pidiendo consejo a personas que no conocen la verdad y el problema es que se exponen entonces a recibir la mentira y si la reciben van a obrar conforme a la mentira. Los invitan a ignorar lo que Dios enseña para que se enfoquen en lo acostumbrado que es el error y así sigan sus vidas. Por eso cuesta aplicar la verdad de Dios porque no se acepta la violación de la costumbre de lo que siempre se ha hecho, que es lo que el mundo espera que usted haga. Solo piense en esto por un segundo, por favor. Si usted supiera que un falso maestro toca a su puerta, ¿usted lo dejaría entrar? Estoy convencido y sin lugar a duda que su respuesta es no. Pero el problema es, ¿cómo entendería usted que es un falso maestro? ¿Cómo sabría eso? La única manera de conocerlo es como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si usted entiende la verdad, si usted comprende lo que el Señor le dice, fácilmente usted puede decir reconocer lo que es mentira, lo que es falsedad. Debe entender que la predicación de la palabra de Dios, entonces, no es para un momento el domingo. No es para la hora en que nos llevamos de escuchar un mensaje de Dios. Si usted está escuchando palabra de Dios o está asistiendo a un lugar donde lo primero que recibe es un gran estímulo a sus emociones, sus sentimientos, y la palabra de Dios no le está revelando el engaño, entonces le sugiero que busque donde le enseñen la verdad. La palabra de Dios no es para sentirse bien en un momento de su vida. No es tampoco para ser admirada como algo especial. Ella es para producir un cambio en su manera de pensar que lo va a llevar, porque usted aplica lo que ha entendido, a un cambio en la manera de vivir. Porque ella le dice cómo responder a todas las situaciones que usted posiblemente va a vivir en esta vida. Le va a enseñar en qué apoyarse, cómo confiar, en quién confiar, qué hacer en todas las situaciones de su vida. Debe tener mucho cuidado a lo que se expone. Hoy se está enseñando que usted tiene que hacer cosas para que Dios le otorgue su favor, para que Dios le otorgue su amor y para que Dios descargue sobre usted y cumpla sobre usted sus promesas, como si el sacrificio en la cruz no hubiera garantizado todo para el que cree en la palabra que Él dice. Todo lo que necesitamos para vivir en este mundo, Dios lo dispuso ya desde ese momento de la victoria de Jesús en la cruz. Y Él quiere dárselo a usted. Lo único que usted necesita entonces es conocer esa verdad para que Dios le otorgue todo. Insisto en esto y siempre lo seguiré haciendo. La verdad de Dios no agradará al que quiera seguir viviendo como lo ha venido haciendo, sin importar que también le ha ido en la vida. Porque
estas personas, cuando se empeñan en simplemente soportarse en su propia prudencia, no aceptan fácilmente lo que Dios les dice. Es más, aquellos que están más solventes económicamente resisten más a aceptar lo que Dios les enseña, porque ellos creen que su éxito aparente se debe a que son sabios en su propia opinión y juicio. La verdad de Dios duele, porque penetra, porque expone, nos deja ver cómo somos. Los primeros que entendemos, que entendemos cómo es que realmente somos nosotros mismos, cuando la palabra de Dios llega aquí. La palabra de Dios revela a nuestro entendimiento que hemos estado viviendo en mentira. La verdad de Dios es fuerte para aquel que se quiere mantener en su altivez. Es difícil para aquel que solo quiere vivir un proceso religioso y no una relación personal con Dios. Lo que define a una iglesia cristiana, no son sus actividades, no es su lugar de congregarse, no es su música o su pastor, no es su poder económico o la cantidad de iglesias filiales que tiene. La iglesia cristiana está definida, como lo vimos al principio, conforme al libro de Hechos, por la doctrina de la verdad de Dios y cómo ella es llevada, enseñada a los que la necesitan. ¿Y saben quién la necesita? Todos, porque todos, por todos y a todos Dios amó. Déjenme darle ilustraciones de cómo disfrutar la verdad. Solo unas pocas ilustraciones, aunque el domingo pasado también traté de llevarlo a esto. En el Salmo 103, versículo 20, dice: bendecid al Señor vosotros sus ángeles, excelentes en fuerza, que hacen su palabra y están atentos a la voz de su palabra. Note que el versículo dice que los ángeles de Dios están atentos a la voz de su palabra. Cada vez que hablamos la palabra de Dios, le estamos dando voz, la estamos anunciando al mundo espiritual. Y cuando los ángeles que están atentos, los ángeles de Dios, que están atentos allí, a cada vez que nosotros le demos voz, que hablemos la palabra de Dios, de nuestro Padre, ellos escuchan esa palabra y responden. En Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice: no son todos, refiriéndose a los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación para nosotros. Es decir, si usted cree en la salvación, usted entra a ser heredero, coheredero junto con Cristo del reino de los cielos. Y aquí dice que entonces los ángeles están para el servicio. Y en el Salmo dice que cuando nosotros le damos voz a la palabra, ellos hacen. A algunos les cuesta trabajo creer esto. Pero claro, no habrá el supersticioso y no faltará el avaro que de pronto quiera usar los ángeles de Dios para que le dé las riquezas de este mundo. Y se equivoca. Debe conocer la voluntad de Dios para que usted se alinee con esa voluntad y entonces reciba lo que Dios le quiere dar. Y créame que Dios no lo quiere hacer usted millonario para que usted sencillamente se vaya detrás de las riquezas de este mundo y se le olvide que existe Dios. No estoy hablando que entonces usted tenga que vivir como un miserable. No, Dios le va a dar lo que usted necesita. Y si conoce su corazón amplio y suficiente y puro, le puede dar más para que usted bendiga a otros. La Biblia dice que al final de las 3 semanas de ayuno y oración que Daniel hizo para obtener una respuesta de Dios,
el ángel Gabriel se le apareció a Daniel y le dijo: a causa de tus palabras yo he venido. Búsquelo allá en Daniel capítulo 10, versículo 12. Así que cuando los ángeles le escuchen decir conforme a la palabra de Dios, cuando usted le dé voz a la palabra de Dios, en el Salmo 91:10, por ejemplo, dice: gracias, Padre, ningún mal me sobrevendrá, ni plaga tocará mi morada. Estos ángeles, cuando escuchen esto, acudirán en su ayuda, porque usted le está dando voz a la palabra de Dios. O sea, en conclusión, usted debe conocer lo que Dios le dio a favor suyo, pero también debe creer que lo que Dios dice es verdad y entonces actuar como Él le está enseñando. No es su capacidad para citar un versículo completo a la perfección lo que libera el poder de Dios, sino la fe en su palabra, en la palabra de Dios, y su amor por usted, el amor de Dios por usted, que hizo que dispusiera Dios su poder a su favor. Y una palabra de Dios, como le dijo el centurión a Jesús, una palabra tuya bastará. Una palabra de Él es suficiente para que sus enemigos huyan, aquellos que quieren robar sus finanzas, su salud, su paz. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebreos 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios no se ve, Dios no se palpa con nuestros sentidos. Así que es cuestión de fe, creer que Él existe y que Él, entonces, cuando usted cree que está, que existe, que usted puede tener una relación con Él, dice este versículo, que Él es galardonador de los que le buscan. Mucha gente se sabe este versículo y mucha gente lo cita, pero la gran mayoría de las veces solo citan la primera parte de este versículo, es decir, sin fe es imposible agradar a Dios, y olvidan lo que sigue diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, en otras palabras, lo que le quiero decir aquí es, la fe que agrada a Dios, que Él ve, es la clase de fe que es capaz de estar convencido que Dios es real, que Dios es presente continuo, que Dios existe y que Él además es galardonador, el que satisface las necesidades del que está acudiendo a su protección, a su provisión. Pero escuche, del que le busca. No es solamente el dominguero, no es solamente aquel que le agrada oír al pastor hablar, o poner la radio allí y hacer todos los quehaceres de la casa escuchando melodías y cosas que parecen de Dios, y predicaciones que cuando uno les pregunta ¿y qué es lo que está escuchando? Es que el pastor está dando un mensaje. No tienen ni idea porque simplemente es algo que tienen allí puesto como por superstición. Buscar de Dios, buscar a Dios es saber lo que Él es, saber lo que Él hizo, saber lo que Él quiere, saber lo que Él se propone con usted. Eso es buscar a Dios. La Biblia también dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:1. Por tanto, incluso en los momentos de dificultad, cuando no vemos ocurrir cosas buenas en medio de nuestras circunstancias adversas, hemos de creer que Dios va a revertir las situaciones
Y como estamos escudriñando, como estamos en Él, como estamos siempre acudiendo a Él, dice que Él va a galardonarnos, es decir, a recompensarnos solo porque hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra voluntad y nos sujetamos nuestras emociones, nuestros sentimientos a lo que Él es y puede. Dios revirtió, por ejemplo, las circunstancias en la vida de Ruth. Ruth era una viuda y era moabita. Cuando ella creyó en el Señor y lo hizo su Dios, búsquela por favor en el libro de Ruth, capítulo 1. Léase todo el libro, es muy entretenido, muy bueno, muy bonito. Y es muy rico en enseñanzas. La Biblia nos dice que ella fue ampliamente recompensada por el Señor cuando vino a refugiarse bajo sus alas. En el capítulo 2, versículo 12. Dios no solo le dio protección, también le dio provisión abundante, favor excedente y una gloriosa redención. Mire usted en capítulo 2, lea estos versículos que le voy a decir. En Ruth capítulo 2, versículos 9 al 17. En el capítulo 3, versículo 11. Capítulo 4, versículos 10 al 13. Pero léase todo el libro, es bonito. Ahora en Ruth 1:16 entonces dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje, le está diciendo a su suegra, y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Es decir, la suegra de Ruth fue tan gran testimonio para ella, porque tenía conocimiento de su Dios, que su nuera solo deseó estar allí y disfrutar de lo mismo que ella disfrutaba, que era su Dios. Otro ejemplo, cuando Rahab, la ramera de Jericó, escuchó los informes de cómo el Señor había abierto el Mar Rojo para los hijos de Israel, ella creyó. Esa historia la puede encontrar en en Josué, capítulo 2. Versículo 9 al 11 dice, Josué 2, 9 al 11. Él es Dios, esto lo está diciendo esta señora, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aunque Rahab no había atestiguado personalmente los milagros que Dios había hecho sobre el pueblo de Israel, ella creyó lo que decían que Dios había hecho por los israelitas y entonces escondió a los espías judíos de sus perseguidores. Usted puede encontrar todo este relato allá en Josué capítulo 2. Ahora, a causa de la fe de esta mujer en el Dios de Israel, que no era exactamente una mujer de la mejor conducta, sino que creyó y luego modificó su estilo de vida, no solo no pereció con aquellos que no creyeron, sino que también se le dio un lugar muy privilegiado en el capítulo de la exaltación de la fe en Hebreos capítulo 11. Usted la encuentra en el versículo 31. Hebreos 11:31. Ahora Dios estaba tan complacido con la fe de estas dos mujeres, con la fe que vio en Ruth y la fe que vio en Rahab. Eran mujeres no judías, es decir, gentiles, y no tenían la cultura de los judíos del Dios de la creación. Amén. Ellas vivían conforme a sus propias creencias. Dios las bendijo en el transcurso de sus vidas y también las puso como parte de la genealogía de su Hijo Jesucristo, el gran Redentor. Entonces, cuando usted hable con su Padre sobre sus necesidades, solo crea que Él es Dios, es decir, que Él lo puede, que Él lo sabe, amén, que Él es su Padre y que Él es un galardonador porque lo ha hecho a usted parte de su familia, lo ha hecho su Hijo y se lo enseñó con creces, porque Jesús murió por usted en la cruz. Y eso significa que también Él ha provisto para usted todo lo que usted necesita, pero usted no solo necesita, y por favor entienda esto, no solo necesita satisfacer
sus necesidades materiales, para lo cual hay suficiente. Usted también necesita cambiar su manera de pensar. Y eso funciona de la misma manera. Si Dios, por ejemplo, le dice a usted que perdone, usted no busca excusas para no perdonar. Usted acude al galardonador que le dice que perdone y usted perdona. Entonces Él va a hacer conforme a su justicia sobre usted y sobre aquella persona que usted perdona. Si Dios le dice a usted, no se separe, entonces usted acude a Él, usted hace como Él dice, confía en lo que Él dice y espera a que Él haga, porque usted ha confiado en su justicia. Si Dios dice que no sea orgulloso, entonces usted acude a su galardonador, a su Dios, y espero que sea el mismo que yo tengo, el Dios de la Biblia, y recibe con humildad la enseñanza para aplicarla en su propia vida. No acuda a Él para que Él cambie a otra persona porque usted simplemente se lo pide. Mire, primero usted debe cambiar para que usted pueda ver a la otra persona como Dios ve, como Dios lo ve y como Dios lo vio a usted. Cambiar la forma de pensar no es proponerse a cambiar. Cambiar la forma de pensar es entender que usted es una nueva persona, que usted ya tiene un Padre que le enseña todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto, para que usted le crea, haga como Él le dice y pueda comprobar que Él es verdadero. Esto es disfrutar la palabra de Dios, y usted la puede disfrutar. Usted puede disfrutar la verdad. Lo voy a dejar con esta palabra para su consuelo y para su fe. Y es basándome en la experiencia de Ruth. En Ruth capítulo 2, versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Acompáñenme a orar. Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor, y de mi parte he querido expresarla y llevarla de la mejor manera posible. Pero yo te pido que ellos, Señor, tengan la suficiente comprensión, deseo y voluntad de buscar tu verdad, para que esa verdad se instale en sus mentes, para que puedan pensar, vivir, actuar conforme a tu verdad y no como el mundo ha enseñado. Que ellos puedan vencer sus propias emociones y sentimientos, su propia voluntad, y amolden toda su alma a la nueva naturaleza que tú nos has dado, que es la misma de la de Jesucristo. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido dicha, tu palabra ha sido enviada, y tu palabra hará conforme a tu voluntad, y tu voluntad es que los que la escuchan sean salvos y sean beneficiarios de toda tu gloria, de todo tu poder, en Cristo Jesús. Amén.